Los seres humanos, al igual que otras especies que viven con nosotros en el planeta, tenemos instintos de conservación. Procuramos buscar aquello que nos da placer y bienestar y alejarnos del peligro o de aquello que nos causa dolor y sufrimiento. Y es normal pensar de que algún filósofo haya desarrollado una corriente de pensamiento que tenga como propósito o que tenga como su fundamento la idea de buscar el placer como vía o como vehículo para el bienestar personal y la felicidad. En este caso tenemos el ejemplo de Epicuro, uno de mis filósofos favoritos. Epicuro podríamos describirlo como el eterno buscador de la felicidad a través de la filosofía. Conocido también como Epicuro de Samos, fue un filósofo griego fundador de la escuela la cual lleva su nombre. Los aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atomismo. Influido por Demócrito, Aristóteles y los cínicos, se volvió contra el platonismo y estableció su propia escuela, conocida como el Jardín en Atenas, donde él permitió la entrada de no solo los ciudadanos atenienses, sino también de los esclavos y las mujeres. Defendió una doctrina basada en la búsqueda del placer, la cual debía ser dirigida por la prudencia. Se manifestó en contra del destino, la necesidad y el recurrente sentido griego de la fatalidad. La naturaleza, según Epicuro, está regida por el azar, entendiendo este como ausencia de causalidad. Solo así es posible la libertad, sin la cual el hedonismo como principio no hubiera tenido sentido. Manifestó que los mitos religiosos amargan la vida de los hombres. El fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor, siempre de una manera racional y evitando los excesos, pues esto provocaría un sufrimiento a futuro. Los placeres del espíritu son superiores a los del cuerpo, y ambos deben satisfacerse con inteligencia, procurando llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual a la cual él denominó ataraxia. Criticaba tanto el desenfreno como la renuncia a los placeres de la carne, y arguía que debería buscar un término medio y que los goces carnales deberían satisfacerse siempre y cuando que no conllevara a un dolor mayor. La filosofía epicúrea también afirma que la filosofía debería ser un instrumento al servicio de la vida de los hombres y que el conocimiento por sí mismo no tiene ninguna utilidad si no se emplea en la búsqueda de la felicidad. Aunque la mayor parte de sus obras se ha perdido en el tiempo, conocemos bien sus enseñanzas a través de la obra de Rerum Natura, del poeta latino Lucrecio, un homenaje a Epicuro y una exposición amplia sobre sus ideas, así como a través de algunas cartas recogidas por Diógenes Laercio y fragmentos rescatados a lo largo de los siglos. En este videoprograma daremos unas pequeñas pinceladas sobre la vida y obra de este gran filósofo. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Epicuro nació en el año 341 a.C. en la isla de Samos. Su padre Neocles era maestro de escuela y su madre, Querestrata, era divina. Comenzó a estudiar filosofía a muy temprana edad y ya a los 14 años fue alumno de Pánfilo, discípulo de Platón, de quien Epicuro aprendió las bases del idealismo platónico, que posteriormente consideraría un fraude y lo rechazaría en su propia filosofía. En el año 323 a.C., cuando tenía 18 años, se marchó a Atenas a prestar servicio militar. Terminado esto, regresó con su familia en el 321 a.C. En la ciudad de Samos permaneció durante una década. Allí estudió con Nausífanes, un filósofo atomista discípulo de Demócrito y de Pirrón, con quien tuvo una relación decisiva en su formación filosófica, a pesar de que posteriormente Epicuro dirigió contra él duras críticas e improperios.
Tras años de formación, comenzó una etapa magisterial, estableciendo en el año 311 a.C. su primera escuela de filosofía en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbo. Sin embargo, dicha escuela tuvo una duración sumamente corta, pues Epicuro tuvo que abandonarla debido a rivalidades con los aristotélicos de la ciudad. Posteriormente se estableció en Lápsaco, donde permaneció durante 4 años, en los que estableció nuevamente una escuela de filosofía gracias a amigos influyentes y consiguió un círculo de discípulos y seguidores entre los que se encuentra, entre otras personas, Idomeneo, Metrodoro, Leonteo y su mujer Temista, Colotes, Pitocles y Timócrates. En el año 306 a.C., a los 35 años de edad, regresó a Atenas para fundar su escuela de filosofía. Compró una casa y un pequeño terreno en sus cercanías a las afueras de Atenas, y allí fundó el Jardín, su escuela. El Jardín ofrecía un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la urbe, en la que tenía lugar desde charlas, convivencias, hasta comidas y celebraciones. Se trataba, pues, de un lugar más destinado al retiro intelectual de un grupo de amigos que de un lugar para la investigación científica, a diferencia de la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles. Eran admitidos al jardín personas de toda condición social, por lo que llegó a ser causa de mucho escándalo. Incluía a personas respetables, pero igualmente a gentes de vida muy disoluta. También a mujeres y a esclavos, lo que en aquella época constituía un hecho inusual para una escuela de filosofía. Fue maestro de la misma hasta su fallecimiento en el año 270 a.C., a la edad de 72 años. Dejó la dirección de su escuela a uno de sus discípulos más connotados, cuyo nombre era Hermarco de Mitilene, quien afirmó que su maestro, después de verse atormentado por crueles dolores durante 14 días, sucumbió víctima de una retención de orina causada por el mal de la piedra. En su testamento, conservado por Diógenes Laercio, otorgó la libertad a 4 de sus esclavos. A su muerte dejó más de 300 manuscritos, incluyendo 37 tratados sobre la física y numerosas obras sobre el amor, la justicia, los dioses y otros temas, según refiere el propio Diógenes Laercio en el siglo III. De todo ello solo se ha conservado 3 cartas y 40 máximas, las llamadas máximas capitales, transcritas por el propio Diógenes, y algunos fragmentos breves citados por otros autores. En lo que concierne a su corriente de pensamiento, para Epicuro la filosofía es el arte práctico de la vida, que tiene como finalidad la curación del alma. La filosofía de Epicuro consta de 3 partes. La primera de ellas es la gnoseología o canónica, que se ocupa de los criterios por los cuales llegamos a distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. La segunda parte es la física, que concierne al estudio de la naturaleza, y finalmente la ética, que supone la culminación de todo el sistema y a la que se subordinan las 2 primeras. En este video vamos a hablar cada una de ellas. Repito, la gnoseología, en segundo lugar, la visión que él tenía sobre la física, que era el estudio de la naturaleza, para culminar con la ética. Desde el punto de vista gnoseológico, y al igual que Aristóteles, Epicuro era empirista, y él decía que la base de todo el conocimiento estaba en las sensaciones, los cuales son el resultado de la interacción que tiene el hombre con su entorno a través de los sentidos. Ante cada sensación, el ser humano reacciona con placer o con dolor, dando lugar a los sentimientos que son la base de la moral. Cuando las sensaciones se repiten numerosas veces, se graban en la memoria y forma así lo que Epicuro llamó las ideas generales. Esto, por supuesto, es una tesis muy contraria a la visión platónica. Para que las sensaciones constituyan una base adecuada, sin embargo, deben estar dotadas de la suficiente claridad mental, al igual que las ideas, o de lo contrario nos conduciría al error. Diógenes Laercio menciona un cuarto proceso de conocimiento, además de lo que ya se mencionaron, que son las proyecciones imaginativas, por las cuales podemos concebir o inferir la existencia de otros elementos como los átomos, aunque estos no son captados por los sentidos. Todos esos aspectos, sin embargo, son solo los principios que rigen nuestro modo de conocer la realidad.
El resultado de su aplicación nos lleva a concluir la concepción de la naturaleza que se detalla en la física, que vendría siendo la segunda parte de la filosofía de Epicuro. En lo que concierne a la física, Epicuro fue un materialista, y según este aspecto de su sistema de pensamiento, toda la realidad está formada por dos elementos fundamentales. Por un lado los átomos, que tienen forma, extensión y peso, y por el otro lado el vacío, que no es sino el espacio en el cual se mueven los átomos. Él escribió en su carta a Heródoto que nada surge de lo que no existe, indicando que todos los eventos tienen causas, independientemente si éstas son conocidas o no, ya que de lo contrario no habría necesidad de semillas específicas para plantas, o cualquier cosa podría generarse de cualquier forma de material. Del mismo modo también escribe que nunca nada pasa a la nada, porque aquello en lo que se disiparían las cosas sería inexistente. Y este postulado se puede explicar mejor a través de una cita del mismo autor, el cual afirma: la totalidad de las cosas fue siempre como es en la actualidad, y seguirá siendo la misma porque no hay nada en lo que pueda cambiar, en la medida en que no hay nada fuera de la totalidad que pueda interferir y efectuar en el cambio. Las distintas cosas que hay en el mundo son el resultado de las combinaciones de los átomos. Incluso el ser humano es el resultado de una combinación de átomos. No solamente el cuerpo, sino el alma, la cual es el resultado de una combinación de un tipo específico de átomos, mucho más sutil que la que conforma el cuerpo humano. Entonces, basándose en esa premisa, Epicuro llegó a concluir de que si el cuerpo físico, es decir, si nosotros morimos, también el alma, siendo material y siendo conformado por átomos, aunque con una vibración distinta, también muere. Con respecto a la totalidad de la realidad, Epicuro afirma que ésta, como los átomos que la conforman, son eternas. Es decir, no hay un origen a partir del caos o un momento inicial. Es decir, basándonos en esto, podríamos inferir de que tanto Demócrito como el propio Epicuro estarían, si estuvieran vivos en la actualidad, en contra de la teoría del Big Bang. Tal y como lo leemos en la carta a Heródoto, dice, entre comillas, desde luego, el todo fue siempre tal como ahora es y siempre será igual. De manera que, como pueden ver, la concepción atomista de la realidad que tiene Epicuro es muy parecida a la de Demócrito, con una diferencia, y es que Demócrito creía que todo tenía una causa última, o creía en el principio de la causalidad. En cambio, Epicuro, por su parte, decía que todo el universo fue el resultado del azar, de comportamientos no predecibles de los distintos átomos en el vacío que se conjugaron y formaron las cosas que hoy en día conocemos. Él elimina la causalidad o el determinismo causal de su teoría solo con la intención de justificar los principios de la ética que él defiende, que es el tercer elemento que conforma el sistema filosófico de Epicuro y que vamos a analizar a continuación. La ética, como ya se mencionó, es la culminación del sistema filosófico de Epicuro. La filosofía tiene como objetivo llevar a quien la estudia y la practica la felicidad, la cual está basada en la autonomía y la tranquilidad de ánimo. Puesto que la felicidad es el objetivo fundamental que persigue todo ser humano, la filosofía debe interesarle a cualquier persona independientemente de su condición social o sexo. La ética de Epicuro se basa en dos polos opuestos. La primera de ellas, el miedo, que debe ser evitado, y la segunda, el placer, que se persigue por considerarse bueno y valioso. Vamos a comenzar con el primero de ellos, la cual es el miedo. La lucha contra los miedos que atenazan al ser humano es parte fundamental de la filosofía de Epicuro. No en vano está asignado con el nombre de tetrafármaco o medicina contra los 4 miedos más generales y significativos de acuerdo con Epicuro. La primera de ellas es el miedo a los dioses, la segunda el miedo a la muerte,
La tercera, el miedo al dolor. Y finalmente la cuarta, que es el miedo al fracaso en la búsqueda del bien. Vamos a explicar cada uno de ellos de acuerdo con la filosofía de Epicuro. Si bien Epicuro no era ateo, entendía que los dioses eran seres demasiado superiores para nosotros. No se preocupaban por nuestras vicisitudes, por lo que no tenía sentido temerles. Por el contrario, los dioses deberían ser un modelo de virtud y de excelencia a imitar, pues según el filósofo, viven en armonía mutua, manteniendo entre ellos relaciones de amistad. En cuanto al temor a la muerte, lo consideraba un sinsentido, puesto que todo bien y todo mal residen en la sensibilidad, y la muerte no es otra cosa que la pérdida de esa sensibilidad. La muerte en nada nos pertenece, pues mientras nosotros vivimos, no ha llegado, y cuando llegó, ya no vivimos. Es decir, en resumidas cuentas, si estamos muertos, no sentimos, y si no sentimos, pues ¿de qué nos preocupamos? No podemos preocuparnos ni del placer ni del dolor. Por eso es que Epicuro lo consideraba un sinsentido. Y en cuanto a los dioses, para Epicuro, los dioses eran seres o son seres tan superiores, de acuerdo con la visión de él, que no hay motivo para sentir preocupación por ellos, puesto que ellos no les importa o no les interesan nuestras vicisitudes. Más bien debemos considerar a los dioses como un ejemplo a seguir. Por último, carece también de sentido el temor al futuro, puesto que el futuro no depende enteramente de nosotros, ni tampoco nos es totalmente ajeno. De modo que no debemos esperarlo como si hubiera de venir indefectiblemente, ni tampoco desesperarnos como si no hubiera de venir nunca. Es decir, debemos preocuparnos por el presente. El futuro es un presente que aún no ha llegado. Por lo tanto, no tiene un sentido o no tiene un sentido lógico sentir temor por el futuro. Debemos preocuparnos por el ahora, porque dependiendo de las decisiones que tomemos en el presente, el futuro será próspero, de bienestar para nosotros o por el contrario, será de sufrimiento. Para Epicuro, la felicidad consiste en buscar el continuo placer. Este punto de su doctrina ha sido objeto de muchos malentendidos, especialmente en lo que concierne a la búsqueda de ese placer, ya que en innumerables cartas o innumerables escritos, Epicuro siempre advierte que si bien es cierto que se debe buscar el placer, debe hacerse con inteligencia y con prudencia. Epicuro hace una cuidadosa categorización acerca de los placeres, indicando cuáles son los recomendables y cuáles no. A continuación vamos a analizar cada uno de ellos. En efecto, Epicuro señala que existen tres tipos de placeres. Primero, los naturales y necesarios, es decir, las necesidades físicas básicas que la mayoría de todos nosotros conocemos. Alimentarse, calmar la sed, el abrigo, el sentido de seguridad, entre otros. En segundo lugar, tenemos los placeres naturales pero innecesarios, como la conversación amistosa, la gratificación sexual, las artes, entre otras. Y finalmente tenemos las innaturales o innecesarias, que consideran extremadamente superfluas, como es el caso de la fama, el poder político y el prestigio. Aunado a eso, Epicuro formuló algunas recomendaciones en torno a todas estas categorías de placeres. La primera de ellas es que el hombre debe satisfacer los deseos naturales necesarios, es decir, la primera categoría, de la forma más económica posible o frugal. En segundo lugar, se puede perseguir los deseos naturales innecesarios hasta la satisfacción del corazón, pero no más allá, es decir, no caer en los excesos. En tercer lugar, no se debe arriesgar la salud, la amistad, la economía en la búsqueda de satisfacer un deseo innecesario, pues esto solo conduce a un sufrimiento a futuro. Y en cuarto lugar, hay que evitar por completo los deseos innaturales innecesarios,
pues el placer o la satisfacción que esto pueda generar son extremadamente efímeros. También Epicuro clasificaba los placeres en dos tipos, los placeres del cuerpo y los placeres del alma. Vamos a analizar de manera muy detallada cada una de ellas. Los placeres del cuerpo, aunque considera que son los más importantes, en el fondo su propuesta es la renuncia de estos placeres y la búsqueda de la carencia del apetito y el dolor corporal. Y en segundo lugar tenemos los placeres del alma. El placer del alma es superior al placer del cuerpo, pues el corporal tiene vigencia en el momento presente, pues es efímero y temporal, mientras que los del alma son más duraderos y además pueden eliminar o atenuar los dolores del cuerpo. Epicuro dice, y aquí vamos a abrir comillas, todo placer es un bien en la medida en que tiene por compañera la naturaleza. Los placeres vanos no son buenos, porque a la larga acarrearán dolor, y no solo son más difíciles de alcanzar, sino además más fáciles de perder. Como lo dijimos anteriormente, también Epicuro habla sobre la importancia de poseer una virtud a la hora de elegir y de administrar los placeres, la cual es la prudencia. Eso ya lo mencionamos al comienzo de este vídeo. El discernimiento de los diferentes placeres y la recta prudencia permiten acercarse a una vida feliz, lo cual constituye el objeto de su filosofía. Epicuro valoraba como placer fundamental más bien la tranquilidad del alma y la ausencia de dolor. La ausencia de turbación y de dolor son placeres estables. En cambio, el goce y la alegría resultan placeres en movimiento o placeres vivaces, momentáneos, pero también son temporales. Cuando decimos entonces que el placer es un fin, no nos referimos a los placeres de los inmoderados, sino en hallarnos libres de sufrimientos del cuerpo y de turbación del alma. Ese es el principal objetivo de su sistema filosófico. Epicuro agradeció a la naturaleza porque su filosofía no hubiera sido posible vivir sin ella. Epicuro vivía austeramente, comiendo una dieta simple a base de pan, de queso, aceitunas, bebiendo una copa de vino ocasionalmente, etc. Una vida plena, privada, rodeada de amistades y de placeres moderados, con el mínimo de dolores posibles y tranquilidad en el alma, es lo que, para según Epicuro, brinda la mayor suma de felicidad. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.